Bueno, es un honor para mí tener esta noche a dos grandes compañeros que conozco desde hace muchos años. El doctor Andrés Gilenao, cirujano ortopedista y traumatólogo, especialista de cirugía de mano de la Universidad Javeriana de Cali, especialista en gerencia de hospitales de la ESAP, expresidente del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología Seccional, y actualmente es el fiscal nacional de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Ellos son miembros del grupo de investigación F-Ciber de Manizales Caldas. Y nos acompaña el doctor José Fernando Gómez Rendón. Él es médico de la Universidad de Caldas, es fisiatra de la Universidad del Valle, con una amplia experiencia de toda la vida en fisiatría, a quien también tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Y nos acompañan la hija del doctor Andrés, que también hace parte del grupo, y nos van a hablar de rehabilitación en cirugía de mano con órtesis robótica. Nos van a mostrar la experiencia local, lo que se hace aquí desde hace tiempo, y veremos los grandes avances que han tenido en rehabilitación en este campo. Muchas gracias, doctor Andrés y doctor José Fernando, por aceptar la invitación de la Academia de Medicina. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Para nosotros es motivo de orgullo esta invitación. Eh, y de tal forma lo hago en nombre de nuestro grupo, el grupo F-Ciber. Es un grupo de investigación en rehabilitación con órtesis robóticas. Aunque esto de las órtesis robóticas puede parecer como algo innovador, si bien es cierto, sí lo es, también es cierto que nosotros llevamos casi una década trabajando acá en la ciudad de Manizales en la rehabilitación con órtesis robóticas. Esto comienza, uno de nuestros miembros, el doctor Juan David Moreno. Él es médico, auditor, con una amplia experiencia en la parte de auditoría y también es ingeniero electrónico. Él comienza con esta idea de desarrollar su parte médica y su parte de la ingeniería electrónica y nos encontramos con el doctor José Fernando Gómez, que ya me presentó el doctor Campo Elías, un fisiatra muy reconocido en la región. Y con él nos propusimos, esto es un proceso, todo un proceso que sabíamos que iba a ser lento, porque además la parte robótica en países en vía de desarrollo como el nuestro, pues no tienen el apoyo ni gubernamental, muchas veces tampoco los entes privados, y esto sale más que todo del mismo bolsillo de los investigadores en el ánimo de generar producción científica y por sobre todas las cosas, de mejorar la condición de nuestros pacientes. Entonces llamamos a la doctora Jimena Becerra, una fisioterapeuta, también muy reconocida hoy por hoy en la ciudad de Manizales, a ser parte. El doctor Carlos Humberto Orozco, como epidemiólogo, fue el primer epidemiólogo de nuestro grupo. Ahora los acompaña el doctor Fernando Giraldo, que también está con nosotros en este momento. Y también la compañía de María Alejandra Gil y Alejandro Ayerigis, que como médicos generales hacen parte pues de nuestro grupo de investigación. Entonces, y cómo olvidar al doctor Mauricio Medina, neurólogo, que también ha hecho parte de nuestro grupo de investigación. Entonces, en referencia a esto, las líneas de investigación se han ido en dos ramas. Una, la parte de rehabilitación y asistencia por lesiones de índole neurológico y otras por la parte de rehabilitación por lesiones traumáticas. Entonces, en ese escenario vamos a partir la presentación en dos. Nuestro grupo ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo en diferentes escenarios. Hemos estado en Budapest, en Valencia, España, en Ecuador, en México, en Costa Rica, en el país en diferentes sitios, contando lo que hacemos en Manizales. Y paradójicamente es muy cierto que mucha de la gente de nuestra región no conoce lo que hacemos. Entonces es una muy bonita oportunidad. Voy a darle paso inicialmente al doctor José Fernando Gómez, quien nos va a dar la primera parte de la charla sobre nuestra intervención con las órtesis robóticas en los procesos de asistencia y rehabilitación por lesiones de índole neurológico. ¿Ok? Bueno, buenas noches a todos, a los que estamos presentes y a los que están virtualmente. Primero agradecerle a la Academia de Medicina de Caldas por darnos este espacio e invitar al doctor Andrés Gil para que compartamos
esta experiencia de este grupo que tenemos de investigación. En esta primera parte vamos a hablar de la rehabilitación de la espasticidad en muñeca y mano con órtesis robótica. ¿Qué experiencia tenemos? Ya Andrés nos adelantó un poquito los que conformamos el grupo de investigación. Vamos a hablar básicamente y muy corto de una generalidad de fisiopatología de lo que es espasticidad. Vamos a tocar también órtesis robótica en general y la parte de nuestra experiencia que también es compartir unos casos clínicos. La definición de espasticidad es muy de muchos años. La más aceptada, la más común es la de todavía desde 1980 del doctor Lance, en la que define que es un trastorno motor caracterizado por aumento del tono muscular, dependiente de la velocidad de los reflejos de estiramiento, resultado de la hiperexcitabilidad de esos reflejos como un componente del síndrome de neurona motora superior. Entonces diferenciemos, hay signos de neurona motora superior y signos de neurona motora inferior. En la espasticidad básicamente se refiere a la neurona motora superior. Las patologías más comunes en la parte de espasticidad o que generan espasticidad pues son el SB, la enfermedad cerebrovascular, los traumas craneales, la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple y las lesiones de médula espinal. Este es un esquema eh, básicamente muy sencillo de cómo explicar cómo funciona el control motor en el organismo. Entonces, primero tenemos una corteza asociativa. En esa parte ya empieza el cuerpo a dar la orden que hay que moverse. Entonces, se va esa orden a la parte de la corteza premotora, se integra en la parte del cerebelo, el tálamo, los ganglios basales. Con toda esa información sensorial se va a la parte de la corteza motora y ya baja esa orden de movimiento al tronco encefálico, a la médula espinal y finalmente al órgano efector que es el músculo. Eso es esquemáticamente, ahora veámoslo anatómicamente para que recordemos un poquito. El famoso homúnculo en la corteza cerebral motora, la parte de la vía piramidal corticoespinal, tanto en su haz corticoespinal lateral como en su haz corticoespinal ventral, y recordar la decosización que ocurre de esta vía piramidal para el cruzado de derecha a izquierda de la parte del movimiento motor. Eh, Esta es la parte superior de ese movimiento. Eh, Pasamos a la parte inferior, que es la parte de la médula. Y en la médula tenemos la parte de la neurona motora, de la neurona motora 1A, las neuronas motoras gamma, las neuronas motoras alfa, las interneuronas, los axones que van hacia el músculo y hacia el uso neuromuscular. Toda esta es la parte inferior de lo que es el sistema de control. Entonces, básicamente, ¿qué hace que ocurra la espasticidad? La espasticidad ocurre porque hay una hiperactividad de una parte y porque se frena la parte inhibitoria del otro lado. Entonces, primero la hiperactividad de las neuronas alfa, de las neuronas gamma, hay hiperexcitabilidad de las interneuronas excitatorias 1A, hay hiperactividad de los efectos facilitadores de las aferentes 2, hay reducción de la inhibición presináptica de las aferentes 1A, hay reducción de la inhibición recíproca 1A, de la inhibición autogénica de las 1B y hay reducción de la inhibición recurrente de las neuronas de Rancho. Pues es más una generalidad. Este es para recordar cómo manejamos nosotros o cómo clasificamos la espasticidad. La espasticidad la clasificamos, la escala más común usada es la escala de Ashworth. Esa escala básicamente tiene 4 puntos, en el cual 0 es que no tiene espasticidad, 1 es que hay un ligero aumento del tono muscular, pero permite el movimiento de toda la articulación en todo su rango.
Dos, ya hay un aumento más notable de esa rigidez de ese músculo, del tono muscular, ya hay limitación en el arco de movilidad. Tres, ya es mucho más marcado ese incremento y ya hay más dificultad de completar el arco de movilidad de esa articulación. Y cuatro, ya hay prácticamente una rigidez en la cual las articulaciones son muy difíciles de mover y necesita uno hacer mucha fuerza o ya hay contracturas de tipo muscular. Pasando a esa generalidad, hablemos de lo que es, de lo que ha habido un poquito en rehabilitación robótica. Robótica debemos irnos más o menos a los años 90 en donde empezó todo este proceso de robotización. Y básicamente empezó como una ayuda en la parte de rehabilitación para disminuir la carga terapéutica, sobre todo de los profesionales en terapias. Básicamente se fueron creando aparatos para guiar una extremidad parética con movimientos pasivos o asistidos en trayectorias específicas, evitando patrones de movimiento inadecuados, que es la parte del reaprendizaje motor. Y se lograban aumentar el número, la intensidad y la frecuencia de los movimientos y además se lograba monitorizar esos mismos procesos terapéuticos. Hablando de rehabilitación robótica, entonces ya hablando de aparatos, de dispositivos, se pueden hablar de aparatos de tipo terapéutico, de aparatos tipo asistencial. También se puede hablar de aparatos activos o pasivos y se puede hablar de aparatos efectores finales y exoesqueletos. Aquí podemos eh, ver un aparato básicamente del mismo grupo Ciber que se usa para asistencia. Este aparato ya tiene algunos años de diseñado por el equipo. Básicamente es el Enra 1. Es un equipo que responde a mandos de voz en el cual retrocedamos uno, en el que primero es la parte de retrocedamos eso, o ese en el que básicamente es la parte terapéutica en la que el aparato hace movimientos pasivos de una extremidad. Entonces, por ejemplo, hay la paciente que es una paciente con una lesión medular cervical alta. Ella está realizando ahí, dándole las órdenes al equipo para que le hagan los movimientos de abrir y cerrar las manos durante un tiempo definido. Entonces ahí cierra, ahí abre y lo puede poner. En este caso, ella dio la orden de 5 minutos en ese momento. Y ese mismo aparato en rehabilitación robótica puede servir para asistencia. Entonces también verbalmente ella da la orden para dar la parte asistencial, para dar agarre, puede usar, agarrar y modular la parte de fuerza. Esa fuerza puede ir suave, puede ir fuerte y puede tener agarres de cosas gruesas o de cosas pequeñas como vamos a ver en el video. En este momento ella está dando la orden para usar las dos manos para el agarre. Entonces nos va a dar el agarre ahí de la botella con las dos manos y le va a dar la orden de un agarre fuerte. Entonces ahí lo logra y logra llevar la botella a la boca con la ayuda del aparato y del agarre. También puede agarrar un vaso, puede agarrar una cuchara para poder defenderse ahí para comer sin mayor ayuda, o puede agarrar un lápiz y escribir también con la ayuda del aparato. Entonces, muy. Otros aparatos que existen a nivel mundial, pues son aparatos efectores finales como el Manus, el MIME, el N-Ribot,
exoesqueletos como el Armin, el Uotas, el Murlos, son todos aparatos ya más comerciales, más industriales o más de estudios de universidades grandes en el mundo. Otra cantidad de aparatos que existen también en el mundo, también de rehabilitación robótica. Existen muchos más, obviamente. Este es un artículo de nuestro grupo que se hizo una publicación de rehabilitación de la mano con órtesis robótica y para compartir algunos estudios que se han hecho rápidos aquí como para entender más o menos qué es lo que se está haciendo en el mundo en la parte de rehabilitación robótica. Este estudio es un estudio en el que se usaron técnicas de ayuda para ejercicio y entrenamiento de miembros superiores en pacientes con SB, con secuelas de SB. Fueron 41 pacientes, todos crónicos de más de un año de evolución. En este estudio se usó un protocolo de 6 semanas de ejercicio asistido versus un robot de resistencia progresiva. ¿Qué resultados tuvieron? Encontraron que los pacientes que al inicio tenían un nivel motor de una línea de base mejor, tuvieron mayor mejoría con el tratamiento que los que tenían un nivel inferior. En este otro estudio que se hizo, que se usó un aparato muy específico que es el armeo, este fue un estudio en el cual se incluyeron 23 pacientes, se llevaron a 36 sesiones de terapia robótica, hubo mejoría en las escalas de funcionalidad y actividad, pero no encontraron cambios en la parte de tono muscular. En este otro estudio también de parte de uso de un aparato específico, el InMotion 2, para también rehabilitación de miembro superior. Este lograba movimiento de hombro, codo y muñeca y mano. Hicieron una intervención intensiva de larga duración, 60 sesiones, 5 días, 5 horas al día. También lograron mejoría en la coordinación y funcionalidad en las escalas de Fugmeyer y en la escala de Amat. En este metaanálisis recogieron 14 estudios con 576 pacientes. Hicieron varios análisis. Uno en el que se comparó la rehabilitación robótica con otras terapias y llegaron a la conclusión de que había una mejoría en la función de la mano en la escala de Fugmeyer, pero no encontraron reducción en el tono ni mejoría en sus actividades de la vida diaria. Otra comparación fue en la parte de los pacientes subagudos versus crónicos, en los cuales los resultados fueron heterogéneos. Se vio que mejoraba la función, pero no había cambios ni en el tono ni en las actividades de la vida diaria. No encontraron diferencias entre equipos que fueran efectores finales o exoesqueletos, pero en conclusión encontraron que la asistencia robótica puede mejorar la recuperación de las lesiones del sistema nervioso central usando ejercicios de alta repetición y con una actividad específica. Este es el equipo eh, para correr el video, por favor. Este es el equipo que tenemos en F-Ciber que se está usando para la parte de rehabilitación. Gracias. Básicamente es un equipo, logra la flexión, logra la extensión y es un equipo que permite graduar los ángulos de movilidad. Entonces vamos a compartir algunos casos clínicos que hemos tenido dentro del grupo. Podemos seguir. Listo. Pongamos a correr el video, por favor. Esta es una paciente también con secuelas de SB. Es una paciente también de una evolución muy crónica. Si vemos en la primera imagen, eh, la espasticidad está muy marcada. Podríamos decir que es una espasticidad básicamente 3-4. A los 3 meses vemos que
está usando el aparato, el dispositivo para rehabilitación robótica, pero no la ve uno muy cómoda todavía a los 3 meses, todavía está en la cara un poquito de angustia. A los 6 meses ya la vemos supremamente cómoda. Aquí ya la vemos a los 12 meses con movimientos activos ya independientes. A los 18 meses ya lleva algún alimento a la boca con algo de coordinación, pero se nota la diferencia con los 24 meses en donde es mucho más la coordinación para llevar ese alimento a la boca. Vamos a presentar otro caso, también una paciente con unas secuelas de SB, sin movimiento activo de la mano izquierda, con un compromiso de una hemiparesia izquierda. Vemos que la espasticidad es un Ashworth 3. Ella logra abrir la mano, pero no tiene actividad voluntaria. Vamos con la parte de la rehabilitación. Empieza a usar su aparato, logra una función ahí de flexión, extensión. Muy importante, ella tenía mucho dolor con la espasticidad y a medida que fue usando el aparato, ese dolor fue mejorando. Ya la podemos ver posterior y podemos ver en los videos de la derecha cómo la parte de la aunque la parte de actividad voluntaria pues no se logró recuperar, pero sí disminuyó dolor y disminuyó espasticidad. Otra paciente, ya una paciente más joven, con una lesión cerebral por una ruptura de un aneurisma, con una hemiparesia derecha, con una espasticidad también muy marcada, un Ashworth 3-4. También empezó a usar el aparato. Muy cómoda ella con su aparatico y muy juiciosa, muy buena paciente. Y la podemos ver 12 meses después. Miremos la movilidad de esa mano comparada con el inicio, cómo abre de fácil los dedos y cómo relaja gracias al uso de la rehabilitación robótica con el aparato. Tenemos otro caso clínico, también una secuela de una SB, una señora mayor con una hemiparesia izquierda, tenía algo de actividad voluntaria en la mano, también tenía dolor, eh, ingresó con el equipo, sigamos, la vemos usando el equipo y seguimos. Y vemos también la parte de la espasticidad, cómo mejora. Veamos esa muñeca como logra unos arcos de movilidad muy satisfactorios. Seguimos. Este es otro paciente con una lesión medular cervical alta por una herida de arma de fuego y con una espasticidad muy marcada, una espasticidad 4 sin duda al inicio. Eh, Empezamos la rehabilitación con la ventaja de que pudo usar el sistema robótico bilateralmente. Entonces, sigamos, se usó en ambas manos y se logró también un poquito de mayor funcionalidad. Él es docente, trabaja virtualmente, sigamos, y logró también escribir su libro, Destino y Propósito. Es un libro muy interesante porque es desde el punto de vista de la discapacidad, cómo salir adelante. Bueno, ese es básicamente los casos que queríamos compartir. Básicamente, ¿qué encontramos en lo que hemos hecho con estos pacientes? Que se observa que la espasticidad puede modularse con el uso de órtesis robóticas, que el dolor puede mejorarse, que los arcos de movilidad pueden mejorarse y que la rehabilitación robótica es un complemento a la terapia física. No hubo eventos adversos
con el uso de este equipo. Entonces, esto era lo que queríamos compartir en cuanto a la rehabilitación robótica en espasticidad. Ahora con el doctor Andrés Gil vamos para la parte de rehabilitación robótica, la parte ortopédica. Bueno, muy bien, mientras acomodamos acá la parte del computador, pues vamos a, después de esta primera fase de la charla, donde evidenciamos cómo la órtesis puede ayudar a la parte también de asistencia. Esta paciente con el EMRA1, que fue un dispositivo para asistencia, era una secuela con una imposibilidad, tenía una imposibilidad para hacer agarres, completamente la muñeca y la mano, no tenía funcionalidad, tenía algo de funcionalidad de codo y brazo, lo cual nos permitía pues complementarla con la órtesis, pero en mano y muñeca no había ninguna funcionalidad eh, activa y desde el punto de vista pasivo inicialmente estaba rígida. Entonces ahí se comenzó todo el proceso. Ok, vamos a hablar de la parte traumática. Entonces, en este escenario y en mi condición de cirujano de mano, es evidente, yo quiero hacer un reconocimiento al grupo. Mi participación es una participación, digamos que de ofrecer la experiencia y los pacientes, pero antes yo quiero agradecer al grupo porque el grupo es el que me ha permitido pues que le ayuden a mis pacientes, pero este trabajo ha sido más de ellos que otra cosa, porque ellos son los han rehabilitado. Entonces nos dimos a la tarea de ver cómo en la parte de la mano y la muñeca, cómo en la parte de mano y muñeca es tan compleja en su sistema muscular, el sistema nervioso y toda la biomecánica, cómo podemos mejorar una situación que es clara y es la falta de accesibilidad de nuestros pacientes a la rehabilitación temprana y mucho más con el problema del sistema de salud que tenemos. Si bien es cierto, pues ya cuando comenzamos nuestro proceso de órtesis de mano y muñeca hace más de un lustro, pues ya veíamos con algunas deficiencias del sistema. Hoy por hoy sí que tenemos muchísimos problemas en la accesibilidad de nuestros pacientes a tener la parte de su rehabilitación temprana. Teniendo en cuenta eso, nos dimos a la tarea de buscar cómo podríamos ayudar a nuestros pacientes con una órtesis que permitiera, en primer lugar, evitar la rigidez temprana en los dedos y en la muñeca, que desafortunadamente tenemos un concepto que se ha generalizado mucho en nuestros pacientes, y es que los pacientes creen que después de una cirugía lo más importante es quedarse quietos. Fíjense que al quedarse quietos es la forma que tienen de cuidar sus cirugías, y muchas veces está tan arraigado. Uno le dice a los pacientes cuando recién sale de cirugía, por favor muevan los dedos, hagan movilización pasiva, hagan movilización activa, y los pacientes luego llegan a la casa, los familiares dicen no mueva que se daña la cirugía, los parientes, los amigos, y el primer control llegan a los 15 días ya rígidos y con una clara dificultad para comenzar su proceso de rehabilitación. Entonces, ya teníamos la primera experiencia con el EMRA, entonces hablamos con Juan David, el médico ingeniero electrónico, y buscar un dispositivo que nos permitiera la movilización de los dedos y la movilización de la muñeca. Hay que aclarar de que considerando los movimientos de la muñeca, que no es solamente flexión y extensión, sino que también hay rotaciones, hay abducción y hay aducción, pues no era fácil todo ese diseño, pero de una forma progresiva se fue alcanzando y nos permitió pues recorrer ese camino de la parte de la rehabilitación. Entonces, lo primero que hicimos fue un trabajo, una fase 2 de investigación, fue una serie de casos con pacientes con fracturas de metacarpianos, pero que ya llegaban al primer control rígidos. Esa fue el primer trabajo que hicimos con esto de las fracturas en mano y era con esos pacientes ya rígidos. Utilizamos el dispositivo y le dimos una serie de fisioterapias. El objetivo de esta rehabilitación, bajo ninguna circunstancia, es reemplazar el trabajo de la fisioterapeuta. Eso debe quedar muy claro. El objetivo de nuestros dispositivos es complementar la rehabilitación y en un caso determinado, dependiendo del desarrollo pues, de la tecnología, permitir el acceso a la rehabilitación en sitios apartados donde no es posible que vaya el profesional o en aquellos pacientes que puedan tener su dispositivo en casa.
lo cual también es de, digamos que es de relativa ayuda para ellos. Hay un aspecto que creo que es importante cuando uno hace innovación tecnológica. Digamos que el primer aspecto es efectivamente no hacer daño. Y en ese escenario es importante resaltar que no hemos tenido efectos adversos con los dispositivos. Y yo creo que llevamos 20 pacientes, 20 pacientes en lo de inicialmente 10 pacientes en lo de metacarpianos, luego en lo de radio tuvimos otros 20 pacientes. Estamos haciendo una fase 3 que ya llevamos 30 pacientes, o sea que más o menos yo creo que ya hemos tenido una intervención aproximada de 60 a 70 pacientes con las ortesis y no hemos tenido todavía reacciones adversas, lo cual pues digamos que es importante en ese escenario. Entonces, pues las fracturas de metacarpianos, pues una patología de alta incidencia con un costo elevado de tratamiento. Como les hablaba, hay dificultades en el acceso a la rehabilitación. Eso es parte de los problemas que tenemos y en muchos escenarios ausencia de fisioterapeutas en diferentes sitios de difícil acceso en el país. Entonces aquí tenemos algunos pacientes que fueron operados por mí en las diferentes clínicas de la ciudad. Siguiente. Entonces, con el grupo, digamos, bueno, organicemos una órtesis, necesitamos algo. ¿Y qué ventajas podemos ofrecer a nuestros pacientes? Las ventajas son aumentar la frecuencia y duración de las terapias con movilización repetitiva y continua, garantizar la movilización temprana, pasiva y la movilización asistida en el tiempo, evitar pues el agotamiento de nuestros terapeutas, garantizar los movimientos asistidos, bueno, todas estas cosas que nos permiten la rehabilitación. Entonces creamos el Prodix y fue evolucionando. El Prodix inicial fue diseñado para el pulgar, para el dedo pulgar. El Prodix Docs, que nos permitiera la movilización del segundo y el tercer dedo, y el Prodix 5, que nos permitiera la movilización del cuarto y el quinto dedo. Luego los organizamos y conjuntamente terminamos el Prodix, que es el que vamos a mostrar. Este fue el primer diseño que hicimos. Siguiente, siguiente. Ok. Entonces, este era el Prodix 2 que se utilizó con los servomotores para movilizar el segundo y el tercero. Y entonces ahí tenemos el Prodix 5. Vemos a una paciente cómo va movilizando y el Prodix ya completo con la movilización de los 5 dedos. Obviamente, el dispositivo tiene la posibilidad de aumentar los rangos, tanto en la amplitud de los rangos como en la fuerza en Newton que son necesarios y hay que llevarlos de una forma progresiva para evitar complicaciones, como posibles lesiones tendinosas, lesiones nerviosas, generar crónico, todo era de parte progresiva. Ahora, nos tocaba en la medida en que íbamos innovando, ir mirando porque buscamos en la literatura mundial y pues, no había ningún protocolo de cómo se rehabilita con órtesis robóticas. Entonces nos tocaba sería un ensayo-error, entre comillas, pero no era ensayo-error. De hecho, no hubo ningún error, no hubo ningún tipo de lesión, pero nos tocaba de una forma metódica, pausada y con mucho tacto y mucho juicio por nuestros rehabilitadores, principalmente con José Fernando, que iba guiando la parte de la rehabilitación, con Jimena, que iba revisando pues el quehacer porque era utilizado el aparato también con la supervisión de nuestra fisioterapeuta y se complementaba con la parte de rehabilitación. Y yo veía a los pacientes en los controles y miraba pues cómo iban progresando de una forma adecuada. Entonces hizo una fase 2 de investigación. Me tomaron 10 pacientes con fracturas de mano que ya presentaban signos de rigidez articular en el control. Los resultados, todos los pacientes tuvieron mejoría funcional en la mano según la escala DASH de funcionalidad del miembro superior, disminución de la intensidad del dolor en la escala análoga del dolor y recuperación de los arcos de movilidad que fueron medidos con goniometría. Obviamente, pues estamos innovando en la parte de rehabilitación robótica, pues se requieren ensayos clínicos aleatorizados para determinar las ventajas reales de los protocolos de rehabilitación exclusiva o complementaria, y pero nosotros nunca hemos querido hacer
como una especie de rehabilitación exclusiva con las órtesis, sino que sea siempre un mecanismo, un método complementario a nuestras fisioterapeutas. Entonces, aquí hay un poco más en detalle de este estudio que hicimos. Siguiente. eh, Siguiente. Esto ya es como los resultados, pues, paso a paso siguiente. Y quien esté interesado, pues acá hasta está el DOI y pues la bibliografía de este estudio en este artículo de la Revista Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Siguiente. En este artículo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, la revista de las COTS, incluso en este el Journal de Hand Surgery, que también pues tuvimos la oportunidad de hacernos presentes allí. Siguiente. Bueno, eh, y luego fuimos avanzando ya en la parte del radio distal. El radio distal las fracturas del radio distal, pues las causas son múltiples, caídas en los pacientes pues mayores, pero tienen la incidencia de la fractura del radio distal tiene dos picos, unos picos de los niños y un pico en la edad adulta. Sin embargo, en los últimos años, considerando los deportes de extremos, y, y la edad media de nuestros pacientes y como la moda por los deportes ha aumentado la incidencia de las fracturas de radio distal en los pacientes entre 40 y 50 años. Entonces ya esos picos de incidencia bimodal que había en las fracturas de radio al inicio y al final de la vida, ya se está empezando a aplanar, no son picos tan altos, precisamente por los que les acabo de decir. Sin embargo, el 18% de las fracturas, de todas las fracturas que llegan a un servicio de urgencia son fracturas de radio distal, es una incidencia altísima, altísima, y tiene un costo enorme, porque como les digo, esa incidencia en pacientes en edad activa económicamente hace que eso se refleje en días de incapacidad laboral. Entonces, hicimos inicialmente pacientes operados por nosotros. eh, ¿Qué complicaciones tenemos de las fracturas de radio distal? La pérdida de movilidad es muy importante, una digamos que es la más importante y la más frecuente de las complicaciones. Tenemos rigidez en los dedos y las otras son mala unión, infección, pues tendón, sinovitis, rupturas, pero donde podemos entrar a intervenir nosotros con nuestros dispositivos es en estas primeras dos, en la pérdida de movilidad y en la rigidez articular. Hay órtesis pasivas, que hay muchas que las podemos ver, pero pues esto no nos permite, en la parte de muñeca, como ustedes ven, pues simplemente son estáticas. Entonces tenemos esos problemas, el trauma de alta incidencia, el costo alto de tratamiento, las incapacidades prolongadas, la pérdida de productividad laboral, complicaciones, secuelas, inoportunidades de manejo quirúrgico en la rehabilitación y muchas veces dificultades en el acceso, como ya hablamos. Entonces hay que buscar nuevas alternativas. Entonces, así como creamos el Prodix para la movilización de los dedos, como creamos el EMRA para buscar la asistencia en la rehabilitación por lesiones neurológicas, pues entonces empezamos a buscar un nuevo dispositivo para nuestras muñecas. Entonces empezamos el diseño del ProWix con Juan David. Fuimos mejorando inicialmente la parte de flexión, extensión. Siguiente. Muy bien. Ahí vemos el video cómo funciona inicialmente. Entonces veíamos que estaba muy bien. Luego, cuando comenzamos a hacer las pruebas, nos dimos cuenta que algo nos faltaba y era que haciendo la parte del análisis de biomecánico de la muñeca, nos damos cuenta que en la medida en que hacemos flexión y extensión, la muñeca en flexión se va en desviación cubital y en extensión se va en desviación radial. Inicialmente, pues era solo flexión y extensión y digamos que quedábamos cortos, precisamente porque el movimiento de la muñeca es variado, es biconjugado, no es solamente flexión y extensión, sino que en la medida que hace flexión, hace desviación cubital y extensión, desviación radial. Entonces nos llevó a que teníamos que buscar una alternativa y pues se pudo lograr, pues el equipo de ingeniería logró que no solamente hiciera la flexión y extensión, sino que se complementara, pero inicialmente no era tan fácil hacer esa parte del diseño. Siguiente. Entonces hicimos también una fase 2 de investigación con 10 pacientes con fracturas de radio distal, todos operados pues con osteosíntesis, con placa
palmar, pues para generar la menor cantidad de sesgo posible en la selección de pacientes, pues, operados por el mismo cirujano, eh, con fracturas del radio distal, que no fueran abiertas, que no fueran de accidentes laborales, que no tuvieran patologías previas, que no hubiera fractura del cúbito. Bueno, tratamos de hacerlo la menor cantidad de posibilidades de sesgo de selección. Y entonces empezamos después de la segunda semana del manejo de la cirugía con la parte de rehabilitación, con la medición de la escala análoga al dolor, pues de la funcionalidad con el DASH y los arcos de movimiento con la goniometría. Esos eran los instrumentos para nuestras variables. Entonces, pero como les dije, era una complementariedad. Terapia física convencional más nuestras sesiones de rehabilitación robótica. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros pacientes con los resultados quirúrgicos. Siguiente. Ahí están al inicio nuestros pacientes. Siguiente. Siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Eso era la parte como la misión inicial. Ok. Colocamos el Prodix, que pues tres pacientes diferentes. Comenzamos con la movilidad para alcanzar flexión y extensión. Siguiente. Ahí podemos ver la diferencia entre el antes de iniciar nuestro proceso y al final del proceso. En la parte superior vemos cómo está la paciente al principio de la rehabilitación y cómo cuando terminó nuestro protocolo inicial. Y pues ahí la diferencia pues es enorme, ¿no? Siguiente. Aquí hay otro paciente, otro paciente. eh, y con este queremos mostrar a cómo nuestros pacientes reciben la rehabilitación. Entonces, están en un ambiente tranquilo, ya están eh, sentadas, en un ambiente seguro. Y como estamos en un proceso de investigación, pues un ambiente vigilado, pero que no buscamos con el tiempo, es que esto se pueda llegar a los hogares de nuestros clientes en lugares como nosotros nos da acceso a la rehabilitación y tener su rehabilitación. Eso es lo que nosotros buscamos con el tiempo, pero estamos en un proceso, esto es de tiempo, ¿no? Ok, siguiente. Entonces los resultados, todas fueron mujeres, la mayoría por el 80% de la mano derecha, el 50% de mujeres de ocupación de labores domésticas y otro 50% de otro tipo de actividades. Estos son los resultados. Aquí vemos la oportunidad de la cirugía, el inicio de la rehabilitación, la disminución del dolor y la mejoría de la funcionalidad. Siguiente. Siguiente. Todos los pacientes asistieron a todas las terapias programadas, tanto la terapia convencional como la terapia robótica, o sea que hubo una buena adherencia al manejo y pues no se presentaban efectos adversos. En cuanto a la discusión, pues mejorar la oportunidad de la cirugía, pues eso es algo pues en general. Mejorar el inicio de la rehabilitación también es algo general. Y pues digamos que la limitación del estudio pues es el número reducido inicialmente de pacientes, pero pues es el proceso de investigación. En las conclusiones llegamos que los pacientes llegaban al retorno de la actividad de la vida diaria a las 3 semanas de iniciar el proceso de rehabilitación, lo cual es muy bueno, porque si bien es cierto, hay estudios también que dicen que pacientes que son muy juiciosos, incluso ni siquiera pueden requerir la fisioterapia. O sea, un paciente que sea muy juicioso desde el principio y reúna muchas condiciones puede hacer su rehabilitación incluso en su casa y no necesita ni terapia. Pero es que la mayoría de nuestros pacientes tienen lo que les hablaba es un contexto distinto y la mayoría de nuestros pacientes sí necesitan fisioterapia. Entonces, eso también, los estudios de radio distal con órtesis robóticas, también tenemos la publicación de nuestros artículos de este artículo en la Revista Colombiana de Fisiatría
y también en la revista de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, donde pueden ahí pues revisar bien pues el tipo de artículo. ¿En qué estamos actualmente? Nos encontramos ya en un proceso de ensayo clínico aleatorizado y controlado para rehabilitación funcional de fracturas de radio distal con órtesis robóticas. Entonces ya tenemos un grupo que toma la parte de la rehabilitación con las órtesis y un grupo control donde es solamente la rehabilitación convencional para buscar, pues, estamos pues, a llegar a conclusiones dentro del proceso investigativo, aumentando el rango del estudio, pues. Entonces, devuélvete que, Juan Alejandra. Entonces, resultados parciales, existe un beneficio en la rehabilitación de fracturas de radio distal convencional complementada con órtesis robóticas, que es superior a la rehabilitación convencional exclusiva. Y ese dato es estadísticamente significativo con una P por debajo de 0,5. Esos son los resultados parciales, ya llega el momento en que podamos publicar resultados más amplios, pero ya por lo menos tenemos eso, porque cualquiera diría, bueno, y si la realización con la órtesis y con la terapia, y entonces, ¿qué me dice a mí que lo que lo rehabilitó fue la órtesis y no la terapia sola? Pues por eso estamos en la fase 3, precisamente por eso, y el resultado parcial nos dice que sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de complementar la rehabilitación con fisioterapia con las órtesis. Bueno, ya completamos 15 pacientes en cada grupo de estudio y para poder pues, hacer la publicación en una revista indexada nacional, y estamos en el proceso para tener 60 pacientes en total, 30 en cada grupo para ya hacer una publicación en un journal internacional. Listo. Bueno, este es nuestro grupo de investigación. Esto era lo que queríamos compartir de nosotros. Esto es lo que hacemos en Manizales hace ya un muy buen tiempo y estamos pues a la orden de todos ustedes para cuando nos quieran colaborar, aportar y tener como participación en lo que hacemos. La investigación a veces es difícil, no tenemos muchos apoyos de diferente índole, pero tenemos muchas ganas y es un grupo muy variado, pero de gente muy valiosa y que han venido trabajando o hemos venido trabajando durante este tiempo. Entonces, eso era, si tienen alguna pregunta o algo, muchas gracias a todos. Muchas veces no son conocidos eh, dentro de nuestro medio, inclusive el doctor Andrés lo mencionaba muy claramente, usted ha tenido una proyección en muchas partes del mundo y probablemente a nivel local y regional no han tenido la verdadera difusión, la que merece, la valoración que ustedes merecen con su trabajo. Este grupo de investigación, que es asocio de lo que conocemos como ingeniería biomédica y todos los problemas de rehabilitación, fundamentalmente cuando predomina por un lado las lesiones de la neurona motora superior e inferior, espasticidad, y en el caso de nosotros, doctor Andrés, en la ortopedia, nuestro principal enemigo era y sigue siendo lo que conocíamos como enfermedad fractuaria, distrofia simpática de SUDE, etcétera, que ha sido prácticamente lo que en un momento dado ha hecho que la tecnología vaya evolucionando tanto a que a partir de finalizar el siglo XIX con el advenimiento de las técnicas quirúrgicas mucho más sofisticadas, con una tecnología de implementación, como ustedes han visto en las imágenes que el doctor Andrés les ofreció, eh, material de osteosíntesis casi de miniatura, cada vez va a ser más pequeño, cada vez vamos a ser menos invasivos, cada vez vamos a llegar a lo que consideramos como la medicina de la regeneración, no de la cicatrización, la medicina personalizada, etcétera, etcétera. Todo esto hace que este tipo de temas sean tan importantes. Agradecerles, vuelvo y repito, y yo creo que si hay alguna pregunta de los aquí presentes o de los que están conectados, pasamos a tenerla en cuenta para que ustedes, por favor, nos las absuelvan. Doctora Natalia. Doctor Andrés, doctor José Fernando, muchísimas gracias. Más que una pregunta, yo tendría como una suerte de aporte, porque creo que es importante
mirar cómo va virando el tema de la investigación en función de lo que uno considera cuáles son resultados que sean estadísticamente significativos con el número de pacientes, ¿cierto? Como siempre estamos muy abocados al tema cuanti, pues entonces digamos, necesitamos 700 pacientes para poder entonces tener una P de 0,05 y entonces eso es estadísticamente significativo. En este tipo de investigaciones, digamos una sugerencia para que lo piensen y creo que es el objetivo y tendría mucho mayor impacto es mirarlo desde lo cualitativo y estudio de caso y lo que se conoce hoy como test de vida real. Es decir, cada paciente va a tener un background, una historia y en función de esa, valga la redundancia, funcionalidad o esos resultados que se esperan de acuerdo a esas características propias del paciente, eso tendría un impacto mucho mayor de simplemente un tema de tener un N y una P estadísticamente significativa, ¿cierto? En función de las variables que ustedes escogieron, porque fíjense que cada paciente va a tener un background, ¿cierto? Y entonces ahora, y se los digo porque en genética y en todo lo que tiene que ver con terapias de reemplazo enzimático y otras cosas, uno de los grandes problemas que tenemos es básicamente que son muy poquitos pacientes. Entonces uno, ¿cómo sabe realmente si está funcionando o no está funcionando? Lo que tú mencionabas ahora. ¿Será la fisioterapeuta? ¿Será la cirugía? Si realmente está funcionando. Entonces, realmente el impacto sería verlo desde test de vida real, ¿cierto? De esas investigaciones de tipo cualitativo y con ese número de pacientes tendrían una investigación bellísima o ya tienen una investigación bellísima. Entonces, se haría hablar con, ¿están con José Fernando? Con el doctor José Fernando Giraldo, hablar con él, exactamente, y virar, porque con esos datos que ustedes tienen para hacer una investigación cualitativa muy, muy importante y con un impacto que es lo que se pretende. Entonces, eso es básicamente como lo que quería porque me pareció bellísimo y pensaba, o sea, eso es para una cualitativa y test de vida real y paciente por paciente con los metadatos, todo el análisis pre-post, pero ¿qué hace la señora? La señora lavaba platos y hacía no sé qué. Eso sí es, digamos, una demostración realmente de lo que ustedes quieren, que es el valor agregado y ese es impacto real en las personas. Entonces, pues eso quería compartir con ustedes que me parece que es una investigación bellísima y creo que se le puede sacar mucho jugo a partir de eso. Muchas gracias, doctora Natalia. ¿Algún comentario? El doctor Campoelías quiere decir algo. No, yo quiero preguntar una cosa a los excelentes expositores. ¿Estos aparatos funcionan con pilas, funcionan con electricidad o funcionan con qué? Y segundo, ¿cómo se conectan? Porque la primera vi que era con voz, pero entonces, ¿tienen alguna conexión a un nervio periférico o hay unos que de pronto en el desarrollo futuro puedan hacer algo así? O sea, no funciona con pilas, eso es algo que, pues, digamos que amigable con la naturaleza en el escenario que no funciona con pilas, funciona con electricidad, ¿cierto? Pero no con pilas. Y la parte de conexión a nervio, pues no, pero José, No hay una conexión pues real que invada el cuerpo como tal, sino que básicamente hace la parte de movilidad. Entonces, por ejemplo, el ENRA con la parte asistencial simplemente es como colocar el guante robótico y pedirle al guante que haga el movimiento, nada más, básicamente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no hay más comentario, ratificar nuestros agradecimientos, doctor José Fernando, doctor Andrés. Las puertas de la academia están abiertas siempre para ustedes y nuevamente ratificar nuestro agradecimiento profundo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Doctor Hernán Darío Salazar, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Eh, este es un artículo que revisa qué países del mundo han aprobado la filosofía de la muerte digna. El Pepe Mujica se fue el 13 de mayo. El expresidente de Uruguay se veía que el cáncer se lo iba a llevar.
pero él decidió cómo y de esa manera también un poco cuándo. Hasta acá llegué, dijo contundentemente cuando el 9 de enero comunicó su decisión de no someterse a más tratamientos ni quirófanos. Cuando me toque morir, me muero, había añadido. Hace unas décadas y en muchos lugares del mundo, seguramente bastante menos, sostener esa decisión le habría costado pelearse con muchos médicos. Lo señala el resumen del libro Vida digna hasta morir, adecuación del esfuerzo terapéutico de María Marta Cúneo, médica y doctora en ética teológica de la Pontificia Universidad Lateranense. Hace menos de un siglo las posibilidades reales de la medicina eran visiblemente reducidas, la expectativa de vida claramente menor y en muchísimas enfermedades que hoy pueden tratarse la muerte se presentaba como el desenlace final e inminente. Pero en el disparo del progreso médico hoy podemos contar con un nuevo peligro, señala el texto. En general, dadas las infinitas posibilidades de la medicina en la era tecnológica, el pasaje a la obstinación terapéutica no es difícil y suele solo parecer como evidente cuando se reconsidera la situación vivida a posteriori. En la introducción del libro, la especialista señala, existe el peligro real de convertir a ese ser humano, con todo el respeto que se le debe por serlo, en un indigno prisionero obligado de la tecnología médica. Ya lo dijo Mujica, el guerrero tiene derecho a su descanso. Las enfermedades en las que es más frecuente el hasta aquí llegué son incurables y las acompaña sufrimiento físico o psicológico insoportable. El cáncer terminal encabeza la lista, seguido por enfermedades neurológicas degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson o la enfermedad de Huntington. También casos de demencia severa, insuficiencia respiratoria crónica, falla orgánica terminal y en menor medida dolor crónico intratable. En todos ellos, la pérdida de la autonomía y de la dignidad suele ser determinante. ¿Dónde es entonces legal el ejercicio de ese derecho? Otra historia. Esta es muy dura y puede parecerle a muchos extrema. Es la de Ramón Sampedro. Este es el español, el primer ciudadano español que pidió a la justicia el derecho a morir. San Pedro fue un marinero gallego que a los 25 años quedó cuadripléjico. Se había fracturado una vértebra, pasó en cama casi 3 décadas, mientras su mente permanecía despierta, lúcida y profundamente sensible. Desde la cama sostuvo una batalla legal y filosófica por el derecho a morir dignamente, pero la justicia se la negó de forma sistemática. En 1998 lo logró, con ayuda de amigos que organizados de modo que nadie pudiera ser acusado legalmente, le suministraron el veneno que puso fin a su vida. Se generó, por supuesto, un escándalo, pero también fue un punto de inflexión. Tardó en llegar todavía 3 años, pero España legalizó la eutanasia y el suicidio asistido en 2021. Fue el cuarto país de Europa y el sexto del mundo en hacerlo. Pero un país sudamericano le había ganado de mano. En 1997, la Corte Constitucional de Colombia había despenalizado el homicidio por piedad y eximía de responsabilidad penal a médicos que practicaran la eutanasia a pacientes terminales, que con pleno uso de sus facultades lo solicitaran y sufrieran dolores intensos. En el resto de América Latina la situación difiere de país en país. Veamos. España, al legalizarse el sistema, fue dominado prestación de ayuda a morir y según el último informe publicado en noviembre del 24, la demanda sigue creciendo. En el 2023 las prestaciones aumentaron un 15% respecto al 2022. Sin embargo, no les siguen el ritmo a las personas que reclamaron su derecho, cuyo número aumentó un 25%. La diferencia, según el documento, se explica, por un lado, aquí un 25% falleció antes de la resolución, pues el trámite dura más o menos en promedio 67 días. Si el sistema fuera eficiente, los plazos de la ley permitirían que todo se resolviera en 30 a 35 días. El segundo factor es el rechazo administrativo, pues el proceso exige que la persona que lo requiere padezca un sufrimiento considerado intolerable y sin cura. Una vez que lo comunique a su médico, tiene que pasar 15 días para volver a ratificar su voluntad. Este es estudiado por otro equipo médico independiente y finalmente por una comisión de garantías de cada comunidad autónoma formada por juristas y sanitarios. Por otra parte,
Un 4.3% solicitó un aplazamiento y un 2.7% lo revocó. Hispanoamérica, como dijimos, el primer hito en Colombia se produjo en el 97 cuando se declaró inconstitucional el delito de homicidio por piedad. En ese marco, la Corte eximió a los médicos de responsabilidad penal, pero también reclamó regulaciones legales estrictas, lo que no ocurrió hasta que una nueva sentencia del 2014 le dio 30 días al Ministerio de Salud para la regulación. Entonces se establecieron los criterios de legalidad. La persona debe permanecer en una enfermedad terminal y o considerar que su vida ha perdido dignidad a causa del sufrimiento y expresar su consentimiento de forma clara e informada. El procedimiento debe ser realizado por un médico con aval de un comité científico interdisciplinario. Cabe aclarar que la libertad de conciencia permite a los profesionales no participar si el procedimiento contradice sus convicciones personales. Este logro no fue casualidad. Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con sede en Bogotá, que analiza los datos del 2023, la eutanasia es una práctica que goza de una amplia favorabilidad en la población colombiana y ha crecido sostenidamente desde el 2015. De acuerdo con los con los más recientes resultados de la encuesta Colombia Opina de la forma Inbamer, el 70.1% de las personas en Colombia están de acuerdo con la posibilidad de acceder a la eutanasia cuando se experimenta sufrimiento físico y psíquico producto de lesiones corporales y enfermedades graves e incurables. Agrega el documento que desde el 2015, cuando se reglamentó y comentó el registro de procedimientos, hasta el 31 de diciembre del 23, se habían realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida y en el 2023 fueron 271. Aclara también que son cifras oficiales, es decir, de procedimientos desarrollados conforme a las normas y en el marco del sistema de salud. A pesar de que el procedimiento está cubierto en el plan de beneficios de salud y es gratuito, muchas personas, profesionales y entidades continúan desarrollando e intermediando este procedimiento de manera privada. Otras naciones, en el resto de los países de habla hispana, la eutanasia activa continúa prohibida, aunque existen normativas que permiten otras formas de muerte asistida, como el suicidio asistido. En este caso, el personal médico proporciona los fármacos, pero es el propio paciente quien se los administra. En algunos se permite lo que se conoce como eutanasia pasiva o indirecta, es decir, suspender tratamientos médicos o medidas de soporte vital cuando ya no existe posibilidad de recuperación. Es el caso de Argentina, Chile, México, Uruguay y en principio Perú. Decimos en principio porque a pesar de que el artículo 112 del Código Penal peruano castiga con 3 años de prisión al que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, después de varios años de lucha, la Corte falló a favor de la solicitud de Ana Estrada, quien sufría una enfermedad degenerativa desde hacía 30 años y logró el procedimiento en abril del 2024. Vamos rápidamente al resto. En el 2012, el Senado de Argentina aprobó la Ley de Muerte Digna, Ley 26742, que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes terminales o irreversibles. El primer caso fue Camila Sánchez, una niña que había nacido con una grave condición neurológica y vivía en estado vegetativo. Este caso desató una lucha por la muerte digna e inspiró la norma. Camila fue desconectada de los aparatos en junio del 22, poco después de la aprobación de la ley. En Chile, también desde este año, las personas en estado terminal pueden rechazar la continuidad de los tratamientos. Hubo un avance hacia la eutanasia en diciembre del 20, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Muerte Digna y Cuidado Paliativo, pero a pesar de numerosos intentos, la iniciativa sigue sin ser tratada en el Senado. El gobierno ha quitado y renovado más de 30 veces la urgencia del proyecto de eutanasia, pero el trámite no registra avances significativos. En México la situación no es la misma en todo el país. La capital y los estados de Aguascalientes y Michoacán autorizan que personas en estado terminal rechacen los tratamientos paliativos, pero a nivel nacional varios proyectos de ley para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso. El 30 de octubre del 2024 varios partidos
presentaron en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para legalizar la eutanasia en la capital. La iniciativa aún se encuentra en trámite legislativo, pero hasta la fecha no ha sido aprobada. Y por último, Uruguay cuenta con una ley de voluntad anticipado del buen morir que regula también la libertad de una persona para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos. En 2022 se había aprobado un proyecto de ley de eutanasia en diputados, pero no se logró aprobar la norma en el Senado. El 13 de marzo, en el marco de una nueva gestión del gobierno, un grupo de diputados fusionó en el 2022 con uno anterior y volvió y le presentó, pero esto apenas empieza. Doctor Hernán Darío, un tema cada vez más apasionante. Creo que aquí tenemos a una persona que quiere decirnos algo como complemento, que es la doctora Natalia, que tiene una muy buena experiencia en ese aspecto. Solamente para agregar algo, y es que cuando la cultura va permeando a las estructuras sociales, entonces ella es lo que permite realmente que el marco legal, que el marco legislativo se transforme. Doctora Natalia. Gracias, doctor Hernando. No, doctor Hernando Darío, pues lo que usted nos acaba de mencionar es todo ese relato, es un relato que ya estaba viendo yo ahí 3 paginitas de muchos momentos, luchas y episodios que han sido bastante complejos precisamente por esa movilización de sentidos en cuanto a un tema tan complejo y es quién decide sobre la muerte de alguien, quién decide sobre su propia muerte y de qué manera entonces el equipo médico, los médicos, digamos, se enfrentan a esa circunstancia precisamente en el marco de muchas de las discusiones que se han tenido. Simplemente mencionar que en Colombia nosotros dentro de esa, digamos, ese marco general del derecho a morir con dignidad, partimos precisamente de la Ley de Cuidados Paliativos, la 1733 del 2014, viene todo lo que está contenido o estaba contenido en la resolución 1216 del 2015, que era lo que estaba en la sentencia C239, que era de 1997 efectivamente, propuesta por Carlos Gaviria, ya fallecido, y pues entonces se recoge nuevamente por la C233 que incluye y que no incluía, y eso también fue un cambio de paradigma muy importante en el país, la enfermedad avanzada. Realmente antes las solicitudes tenían que pasar por una enfermedad crónica progresiva y reversible en fase terminal. Lo que ya aporta esa sentencia es que incluye enfermedad avanzada. Entonces, patologías como esclerosis lateral amiotrófica y otras que no estaban incluidas, pues entonces ya están incluidas allí y pues eso también cambia mucho de ese observatorio que usted menciona, el número de solicitudes y efectivas que se han realizado en el país, que es lo que conocemos hasta el momento. Pero más allá del tema de la ley de cuidados paliativos, de lo que tiene que ver con eutanasia y lo que tiene que ver específicamente con el suicidio médicamente asistido, que también está y se despenaliza con la sentencia S-164, pues entonces ese suicidio médicamente asistido fue lo que ustedes escucharon en las noticias, que hubo un debate, de hecho, con respecto a esa reglamentación, es decir, tenemos protocolo, tenemos resolución de cómo se realiza una eutanasia en Colombia, pero todavía no existe la resolución de cómo se realiza el suicidio médicamente asistido. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Además de eso, dentro de la ley 1733 vamos a tener, digamos, 2 cosas que se derivan de allí que son fundamentales. Lo que implica las voluntades anticipadas, eso es en el marco de la ley, pasa a la resolución 2665 del 2018, que es la que regula el derecho que tenemos todos los colombianos a suscribir un documento de voluntad anticipada. Eso también es muy importante y que todos sepan que tenemos ese derecho, tanto menores de edad como mayores de edad. Ese también es un movimiento interesante y que pues en otros escenarios lo discutiremos. Y además de eso, a partir de la pandemia, aparece la resolución 229 del 2020 de la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, en donde se establece
todo lo relacionado con adecuación del esfuerzo terapéutico. Y esa adecuación del esfuerzo terapéutico ya es facultativa en función de los médicos, el equipo médico, pero también del paciente. Cuando ese paciente, ¿cierto? Dice, quiero esto, no quiero esto, en el marco, por supuesto, de una enfermedad crónica, progresiva y irreversible, porque el rechazo al tratamiento es otra cosa completamente distinta. Entonces, esto es muy importante porque en Colombia, dentro de ese derecho a morir con dignidad, tenemos todo el marco, digamos, de posibilidades, partiendo siempre de la premisa que inclusive en Países Bajos, que es donde empieza todo este movimiento del derecho a morir con dignidad explícitamente en 2006, con la primera eutanasia, si los cuidados paliativos, todo ese acompañamiento temprano y en fin de vida se hacen de una manera adecuada, las solicitudes de eutanasia son un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque finalmente se garantiza ese acompañamiento a las personas. Entonces, lo que necesitamos en Colombia realmente es pues que todos conozcamos todas estas legislaciones, pero que también nos apropiemos en función de esa ética del cuidado y de poder acompañar a ese paciente, a ese individuo desde el momento del diagnóstico, porque sabemos que con esos diagnósticos muy probablemente vamos a tener escenarios posteriores que deberíamos manejar tempranamente. Entonces, pues gracias, doctor Hernandario, porque es un tema supremamente importante y también nosotros como país somos un referente, de hecho, en Sudamérica de todas estas legislaciones. Gracias, doctora Natalia. ¿Algún otro comentario? Este es un tema supremamente importante y ya con el doctor Campo Elías y con todos los miembros de Junta teníamos como una consideración para que, como estamos realizando varios diplomados por compromisos que tenemos especialmente con la dirección territorial, uno de los diplomados que podríamos implementar sería sobre esta temática. Tarde que temprano, yo diría que más temprano que tarde, casi todos vamos a estar abocados a ese dilema. Muy bien, con esto creo que vamos a descansar, ratificar nuestros agradecimientos al doctor José Fernando y al doctor Andrés por su participación y que tengan buena noche.